días. Buenos días. Sí. Hola. Muy bien ahí. Perfecto. Es la de formación profesional. El domingo pasado estuve dando un concierto y esto de probar sonido es sí, check, 1, 2, 3, check. Así, media hora. Bueno, pues gracias por invitarme a predicar. Para mí esto de predicar es una responsabilidad muy grande. Y os digo por qué, porque subirse a hablar de la palabra de Dios no es baladí, es algo que siempre hay que tomarlo muy en serio. Voy a ver si se me enciende el ordenador, que este es rápido. Los que sabéis de ordenadores siempre me preguntan por qué llevo un ordenador de gamer. Que si juego, sí. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Como sabéis, soy el presidente de la International Christian Police Fellowship y esta organización representa a más de 100 países en el mundo entero. Cuando he llegado aquí después de varios meses, me ha gustado mucho porque me habéis dicho, oye, os hemos echado de menos. Bueno, quiero deciros que tanto mis hijos como mi mujer y yo, en estos, desde mayo hasta principios de septiembre, más bien finales de agosto, hemos recorrido, creo que unos 4 o 5 países a los que hemos tenido que viajar, y en todos ellos he tenido que predicar o dar informes. Y de ello me acuerdo cuando allá por abril iban a celebrar la conferencia los policías cristianos de Alemania y estos me pidieron que predicara sobre el compromiso. Y vaya, no me lo pidieron solo ellos, sino en el resto de países en los que hemos ido, todos me pedían que hablara sobre el compromiso, excepto en uno, en Bulgaria, en una pequeña ciudad de Bulgaria, que hablé sobre la oración. Pero es curioso. Bueno, pues mi mujer, mis hijos y yo nos hemos pegado unos buenos viajes este verano. Regresamos, como os digo, en agosto. ¿Vale? Todos los países a los que he ido me han pedido que yo les lanzara un reto. Así que yo hoy voy a lanzaros un reto, ¿vale? Pero quiero que lo toméis como algo bueno, como algo para mejorar, algo para implementar en nuestras vidas, todos, ¿vale? Yo quiero animarte, yo quiero inyectarte pasión, ganas, deseo, y para ello quiero primero hacerte unas preguntas que yo quiero que tú las escribas. Escribe estas preguntas, ¿vale? Y cuando terminemos la predicación te vayas a casa, simplemente en tu rato de devocional tenlas ahí. Respóndetelas. ¿Vale? La primera es, ¿cómo crees que es la iglesia hoy? ¿Cómo es la iglesia hoy? La segunda, ¿crees que la iglesia está cumpliendo con su deber? ¿Crees que la iglesia está cumpliendo con su deber? La tercera es, ¿cómo crees que debería ser la iglesia? La cuarta, ¿cómo es tu iglesia? La quinta, ¿cuál es tu nivel de compromiso? La sexta, ¿crees que tu iglesia es el lugar donde todos tus conocidos se quedarían? La séptima, te repito la sexta, ¿crees que tu iglesia es el lugar donde todos tus conocidos se quedarían? La séptima, ¿crees que tu iglesia es el lugar que más les gusta a tus hijos? ¿Crees que tu iglesia es el lugar que más les gusta a tus hijos? Y la octava, ¿qué estás haciendo tú?
¿Qué estás haciendo tú? Bien, yo no sé, es algo que me gustaría aprender a definir, porque es que me cuesta, pero cuando me invitaron a predicar en Alemania, estábamos viviendo en España, sobre todo en Madrid, un momento social que yo no sé cómo definir. Así que preparé esta predicación. Yo sabía a lo que me enfrentaba cuando preparé esta predicación para predicarla en Alemania. He titulado esta predicación El tema del día. Vale, para vosotros, ¿cuál es el tema del día? ¿Cuál es el tema del día? Sabéis que cada día tiene un tema, ¿no? Es una frase muy española, este es el tema del día. Pues el tema del 8 de abril en Madrid no fue la crisis económica, ni los 2.800.000 parados, ni la amenaza de huelga de los sindicatos, ni la subida de impuestos anunciados por el Gobierno. El tema del día no fue el cambio climático, ni Puigdemont, ni el rey de España, ni la amnistía, ni las noticias de criminalidad creciente, ni las caídas de la bolsa, ni las mentiras del presidente del Gobierno, ni la apatía del presidente de la oposición. No. El 8 de abril, el tema del día fue el Real Madrid. Fue el Real Madrid. El martes 8, el Real Madrid disputó la Liga de la Champions contra el Bayern. Por eso os decía que me atreví a predicar. Hasta me dijeron que habían amañado el partido y todo eso. Bueno, yo no soy del Madrid, ¿eh? Soy del Celta de Vigo. Para los galegos. Bueno, se celebró en el Santiago Bernabéu, como sabéis. ¿Te puedes creer que algunos aficionados del Madrid esperaron delante de las taquillas 24 horas antes de que abrieran para adquirir su entrada? ¿Te puedes creer que allí, al aire libre, comían, dormían, vivían por amor a los colores de su equipo? ¿Cómo describiríamos esto, este gesto? ¿Surrealista? ¿Demencial? ¿Idólatra? ¿Fanático? ¿O simplemente pasión? Miles de aficionados madridistas viajaron a Madrid para ver el partido. ¿Cuánto se gastó cada uno de ellos? Vamos a tirar por lo bajo. Entre avión o coche o tren. Más comidas, más mucha cerveza, más noche de hotel. ¿1.000 euros? ¿Más o menos? Solo uno. Imaginaros las familias que vinieron. Yo me hago una pregunta. ¿Habrían viajado miles de evangélicos para apoyar una campaña evangelística pagando cada uno la cantidad mencionada? ¿Qué pasa? ¿Que un balón rodando ejerce más magnetismo? ¿Tiene más poder que una Biblia abierta? Cuando Joselu marcó el segundo gol, se desató la locura. Hombres muy dignos de traje y corbata lloraban como si se les hubiera muerto un ser querido. La locura estalló en Madrid. Miles de aficionados madridistas abarrotaron los bares y restaurantes de alrededor, donde todo el mundo para ver el partido. Bueno, esto ya lo conocéis. Al final las calles de Madrid fueron todas abarrotadas por seguidores del Real Madrid, que en sus coches tocaban la bocina, banderas, muchas banderas del Real Madrid, la Cibeles llena, decenas de miles de personas yendo a la Cibeles, cantando y vitoreando. Decenas de miles de personas entran en el estadio cuando se hace la presentación de un nuevo fichaje del Real Madrid o del Barça. Yo no he visto la presentación de Mbappé. Si alguno lo habéis visto, pues ya me podéis decir cuánta gente entró en el estadio de fútbol. La actividad frenética de los aficionados al fútbol y la pasividad de los cristianos. A quienes incluso en muchas ocasiones nos cuesta levantarnos un domingo por la mañana para venir pronto al culto. Qué fuerte. A cada uno le conmueve lo que tiene dentro, claro. Entonces, yo es que me hago muchas preguntas. Por eso hoy, si veis muchas preguntas, entenderme que me hago muchas preguntas. Entonces, los aficionados al fútbol tienen fuego dentro y nosotros tenemos hielo. Ellos tienen pasión y nosotros apatía.
Ellos indiferencia económica y nosotros tacañería. De verdad, que Dios tenga misericordia, ¿no? Al final, un cúmulo de contradicciones. Vuelvo al fútbol. Como siempre, en estos espectáculos sabéis que se le dedica la copa a la Virgen de la Almudena y va el equipo y le pone bufandas a la Cibeles o a Neptuno, ¿no? Religión y paganismo juntos. La supuesta Virgen católica y el dios pagano de la antigua Roma, identificado como el Poseidón griego. Pero dime una cosa, ¿crees que a esta masa desenfrenada le importa en absoluto la religión? Yo creo que solo cumplen un ritual, ¿no? No les importa arrodillarse ante una imagen católica y a la vez saltar, gritar y bailar ante una estatua del paganismo. Y me vuelvo a hacer una pregunta, ¿pero qué nos pasa a nosotros, los cristianos en España? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué es tan difícil reunir a miles de cristianos en una campaña evangelística para predicar el evangelio de salvación a las personas? ¿Por qué nos es tan difícil unir a los cristianos en una asociación para predicar el evangelio? ¿Por qué nos es tan difícil? A veces pienso que si tuviéramos conciencia del poder que Dios nos da, a nosotros, a los cristianos, para cambiar y transformar el mundo, si tuviéramos conciencia de ese poder, os aseguro que sería muy difícil que hubiera tanto suicidio, que hubiera tanto matrimonio separado, que hubiera tanta corrupción en nuestro país. Sería muy difícil. Si tuviéramos conciencia de esa capacidad que Dios nos ha dado y del poder que se manifiesta a través de nosotros por el Espíritu Santo, cambiaríamos las vidas de nuestros compañeros de trabajo, seríamos un testimonio en nuestro vecindario, no cabríamos en esta iglesia. Yo quiero animaros a hacerlo. Porque como cristianos, nuestras acciones son miradas cada día con lupa por los que nos rodean. Todos nos observan y es precisamente esa mirada constante sobre nosotros mismos la que puede ser el reflejo vivo de Jesús. Y puede cambiar las vidas de nuestros compañeros, de nuestros jefes, incluso de nuestros gobernantes. Pero depende de nosotros. Depende de qué hacemos nosotros en el lugar en el que el Señor nos ha colocado. En tu trabajo, en tu familia, en tu barrio. Depende de ti. Depende de mí, depende de nosotros los cristianos, depende de nuestro compromiso personal. Si fuéramos conscientes de que Dios nos ha puesto ahí, en ese lugar, y que estamos ahí, en el medio, para ser vistos y oídos, para decir lo que está bien y lo que no, difícilmente, como os digo, habría corrupción, habría matrimonios rotos, habría depresión, habría suicidios. Quiero que abráis vuestras Biblias por Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 17. Mateo 11, versículos 2 al 17. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos
mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Aquí Jesús hace un retrato de la vida espiritual de Juan el Bautista. No era débil, dice, no era una caña que mueve el viento. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Los que vayan al cielo han de ser columnas, deben ser columnas. Veréis, ser caña no es ser la caña, como nos quieren hacer creer hoy en día. Hoy piensas y te mueves por convicciones religiosas y por el estado de ánimo en el que te encuentras en ese momento, y eres capaz de presentar batalla contra todo aquel que contradice el Evangelio. Y mañana, por cualquier motivo externo, eres capaz de todo lo contrario. Para darle al Señor lo que es suyo, buscas excusas con una habilidad pasmosa. Pero para gastarte en un fin de 200 euros en ropa, cine, palomitas y McMenú, no te tiembla el pulso. Para irte a comprar al Primar o comprar en el Shein o comprar lo que te tengas que comprar o para llevar un móvil de 1000 pavos, no te tiembla el pulso. Pero para apoyar la obra de Dios con 5 euros, ¿cómo duele? Os lo dice uno que da conciertos evangélicos y cobra 5 euros la entrada, y ni eso, hasta eso lo critican. Pero luego te vas al cine y pagas 10 o 12. O vete tú a saber. Ser caña es ser como el tamo que arrebata el viento. ¿Conocéis ese salmo? Salmo 1:4. Dice Juan Antonio Monroy, escritor y periodista cristiano, que las nuevas ideas que están surgiendo dentro del cristianismo están contribuyendo al descreimiento de las masas, a la pérdida de la fe, a la desvalorización del ideal cristiano. Juan de Valdés lo califica a este tipo de personas como estéril, inestable e infeliz. La filosofía de nuestra época, aunque es triste decirlo, es una filosofía puramente materialista. Los países dedican su esfuerzo a mejorar el nivel de vida. Las iglesias están contaminadas con ese espíritu. Los hombres creen en Dios, pero buscan la felicidad fuera de Él. Buscan la felicidad en el bienestar social. Lo que se conoce como la política del bienestar está destruyendo al cristianismo. Hoy no se vive para adorar, se vive para gozar, comer, para mandar, para enriquecerse. En los colegios católicos se enseña que Dios no creó al hombre, que eso es una fábula, que la Biblia es un cuento que hay que interpretar a la manera de cada uno. El Dios de la Biblia es interpretado por cada religión cristiana o por cada denominación de acuerdo con su visión particular, conforme a los dogmas que esa religión o denominación profesa. El apóstol Pablo lo refleja muy claramente y lo analiza. En la epístola a los Romanos dice: mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Ser caña es ser, como dice Santiago 1:8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miguel de Unamuno dijo: los pueblos de origen español, triste es decirlo, necesitan que se les recristianice, que se les saque a flor del alma el cristianismo que tienen en las entrañas de ésta. Ahogado bajo inmensa pesadumbre de sentimientos, ideas y prácticas paganas, hay que sacudir los espíritus, abrirles la fuente de las hondas inquietudes regeneradoras, hacerles pensar de dónde vienen y a dónde van, y que pongan el ideal de la vida fuera y más allá de la vida misma, y comprendan que el cristianismo no es dogma, ni fórmulas, ni artículos, ni ritos, sino amor puro y comprensión de la persona de Jesús. De los monumentos antiguos, como el Partenón de Grecia y el templo de la diosa Diana, la diosa de los Efesios, considerados algunos como maravillas del mundo y derruidos en la actualidad, ¿sabéis lo que quedan?
¿Sabéis lo que quedan de todos esos monumentos? Las columnas. Quedan las columnas. ¿De qué nos hablan las columnas? Las columnas nos hablan de fortaleza, tenacidad, permanencia, eternidad, soportan carga. Veréis, Dios busca columnas que sostengan su pueblo, hombres y mujeres dispuestos a resistir, cristianos que quieran contribuir a salvar la crisis espiritual que vivimos hoy, cristianos resueltos, decididos, con la mirada puesta en un punto, Cristo, y con un objetivo, el hombre. Los cristianos, si queremos ser columnas, hemos de soportar carga. Pero hemos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué queremos ser el resto de nuestra vida? ¿Cañas o columnas? Nuestro mundo, este en el que vivimos, que nos ha tocado vivir, esta generación, esta actualidad. Los de más de 50 siempre hablamos de nuestra generación, ¿eh? De qué buenos fueron los 80 y los 90. Y nos preguntamos ¿dónde están los jóvenes cristianos? ¿Dónde eso está? ¿Os acordáis, no? Que nosotros nos dejábamos la vida aquí dentro. Y dices, es que antes, nuestro mundo es una plantación de cañas morales y espirituales. Pero os digo una cosa, en la Iglesia también hay cañas. El objetivo de la palabra de Dios es edificar, es fortalecer, es consolidar la Iglesia. Pero la paja, dice Mateo 3:12, será aventada, expuesta al viento, quemada en fuego que nunca se apaga. Veréis, los judíos dañaban la imagen de Jesús en el texto que hemos leído de Mateo y de Juan. Pero al igual que los grafiteros pintan las columnas con sus grafitis afeándolas, lo cierto es que estas columnas no pierden su solidez. No pierden su solidez, siguen firmes como los siervos de Dios. El cristiano no debe dejarse derrotar. Séneca nos dejó un consejo muy práctico. No te dejes vencer nunca por nada extraño a tu espíritu. Piensa, en medio de los accidentes de la vida, que tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestructible. Nuestra mente y nuestro espíritu deben ponerse completamente y sin excusas al servicio de Cristo. Dice un escritor y periodista cristiano, para predicar o para limpiar la iglesia, para tocar en la alabanza o para enseñar a los niños, para ser ujier o para ser misionero, hay que tener espíritu de lucha, porque las dificultades son cada vez mayores. Los que son caña, qué curioso, quieren estar con las cañas. ¿Por qué? Pues bueno, porque así no tienen que excusarse, así viven lo mismo. Los que son caña quieren vivir lo mismo que los que quieren estar con los que son cañas. Pero fijaros, si aplicamos la ley del magnetismo, pasa exactamente lo mismo con los espirituales. Los que son espirituales quieren estar con los espirituales. Mientras la gente corre por ahí, por los caminos, arrastrada por el viento para la perdición, las columnas cargan el peso y permanecen firmes en su lugar. Aquellos que siguen a Cristo son columnas sólidas para hacer el trabajo de Dios llenos de amor. Las columnas celestiales comienzan a formarse en la tierra, aquí, con mucho trabajo, con dedicación, con trabajo y dedicación, con trabajo y dedicación, con compromiso. Con compromiso. Roosevelt dijo, trabaja. Si no vences hoy, trabaja. Si no vences mañana, trabaja. Has de vencer tarde o temprano. Las columnas, os digo esto, fíjate, y nosotros hemos vivido el ejemplo claro con mi hija. Sabéis que mi hija ha aprobado, ahora es teniente, y se va a pasar 2 años en Zaragoza. Es una alegría para nosotros. ¿Sabéis lo que se ha esforzado? Llegó a estudiar tanto y a hacer el examen de la oposición que incluso la gente que le estaba enseñando le dijo, cuando llegues a la academia no te van a poder enseñar nada,
porque los que te van a enseñar no saben tanto como tú. Qué curioso. Lorena utilizó todos sus fines de semana y vacaciones y días completos para estudiar. Estudiaba 10 horas al día. A veces teníamos que sacarla de su trance, su madre y yo. Se esforzó. Esfuérzate y sé valiente. Las columnas más fuertes de la Iglesia deben sostener y reforzar las vigas jóvenes. Yo leí hace tiempo un libro dedicado a los jóvenes. Aquí me alegro de que hoy estén los jóvenes aquí, porque extraigo este texto de ese libro. El libro se llama Inquieta Juventud. Deberíais leerlo. Creo que es de Juan Antonio Monroy. Dice así: porque cuando se han cumplido los 70 años es fácil vivir con la sensación de que ya has hecho todo lo que tenías que hacer y los ideales dejan de ser activos. Vaya. Pero con 15 años uno se empieza a asomar a la vida y todo es aventura. A los 18 y 25 se siente la fuerza de empujar la vida con pasión. A los 30, a ver si nos suena a los cincuenteros y sesenteros, a los 30 uno se siente capaz de reformar todos los sistemas conocidos. Voy a cambiar este mundo porque no me gusta. No me gusta este mundo y lo voy a cambiar. La juventud es fe, es ilusión, es ideal, es acción. Por eso es fundamental que la juventud no se vea como una amenaza, que no se frene, sino que se utilice con sabiduría, que se le dé lugar, para que no se vayan detrás de ídolos de barro, los ídolos humanos, esos ídolos del deporte, del cine, de la música. No son dioses, son seres de carne y hueso, imágenes entronizadas por el resto de nosotros. Salvador Dalí, creo recordar que dijo que se creía un dios. Al igual que se creen dioses todos los que traspasan la barrera de lo cotidiano y alcanzan la máxima fama. Nos quieren controlar, quieren hacer que nosotros vivamos como ellos dicen. Pero ¿qué clase de dioses son estos ídolos ante cuyo altar se inclinan a diario miles de jóvenes adoradores? ¿Qué vida ofrecen? ¿Qué ejemplo dan? ¿Qué ayuda prestan? La Biblia nos habla de 4 estatuas de oro. Bueno, de 4 estatuas. 3 eran de oro. La primera es la que encontramos en Éxodo 32:4, el becerro de oro. La segunda la mandó fabricar el rey Jeroboam, en Primera de Reyes 12:28, 2 becerros de oro que se lo entregó al pueblo para que lo adoraran, porque esos becerros lo habían sacado de Egipto y los había liberado. O sea, suplanta la verdad de Dios. La tercera estatua fue una estatua gigante que mandó construir Nabucodonosor. Medía 30 metros de alto por 3 de ancho. Totalmente de oro. Estas 3 estatuas de oro demuestran la ambición humana, el deseo de poder, la gloria pasajera. Las estatuas de hoy no son de oro. ¿Os imagináis que alguien deja una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 de ancho ahí en medio de la calle con la crisis que estamos viviendo? Además era oro puro. ¿Os imagináis? Sin embargo, se idolatra a personas que están totalmente preparados para encandilar. Te dicen, sobre todo esto para los jóvenes, te dicen cómo tienes que vestir. Te dicen cómo te tienes que maquillar. Te dicen cómo tienes que hablar. Te dicen qué es lo que tienes que comer. Te dicen cuándo tienes que sonreír. Te dicen cómo tienes que actuar. Te cuentan su vida en los medios, sus amores fugaces, su éxito, lo millonarios que son, su glamour. Pero de ellos, de todo eso, solo se ve lo que brilla. La cuarta estatua los define con claridad. Nunca existió. Se la reveló el Señor al rey Nabucodonosor en un sueño. ¿Os acordáis? Todo esto lo conocéis.
¿Vale? Dice que en el capítulo 2 de Daniel, dice que tan solo la cabeza era de oro, los pechos y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de metal, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro cocido. Oye, la vida del hombre es así. En la vida del hombre hay más barro que hierro, más estiércol que perfume. La mayor equivocación que podemos hacer es ir detrás de ellos, ir detrás del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. El mayor error que podemos cometer es ir detrás de ellos. Seguir sus huellas. No son felices. No saben hacer felices a los demás. Se casan decenas de veces, representan papeles distintos todos los días. Si queremos ser columnas, ¿en qué creéis que debemos cimentarlas? En la vida de Cristo, en el mismo Cristo. Si queremos ser columnas, debemos cimentarlas en Cristo, en la vida que Él nos enseñó, sabiendo que cada uno de nosotros forma parte de la estructura de Dios, sabiendo que nuestra debilidad se encuentra en nosotros mismos. En cuanto perdemos de vista la persona de Jesús, el barro comienza a salir por nuestros pies y saca a la luz lo que somos de verdad. Veréis, yo quiero que mi vida sea un reflejo de la vida de Jesús. Y para ello yo quiero ser de tal manera que yo pueda bendecir a otro y ese otro pueda bendecirme a mí, que yo pueda hacer crecer a otro y ese otro pueda hacerme crecer a mí. Yo quiero ser de tal manera que el mundo me escuche, que las personas que tengo a mi alrededor me oigan, que cada uno de ellos desee venir al Señor como yo lo deseé un día. Para mí ha sido una experiencia impresionante que he vivido este verano, este agosto, en Filipos. Cuando estábamos en Filipos, nosotros llevamos a un chico, un capitán del Ejército del Aire, con nosotros, y cuando estábamos allí en Filipos, nos dijo el que dirigía el grupo nuestro: ¿queréis que visitemos Lidia? ¿Os acordáis de Lidia? Sí, pues vamos a visitar Lidia. Y allí en Lidia me dijo: Juanma, quiero que me bautices. Y allí le bautizamos. Hay agua. ¿Qué lo impide? Vivir esa sensación y pensar que en nosotros está el poder de Dios para cambiar la vida de las personas y poder tener ese tipo de experiencias requiere compromiso. Requiere mucho compromiso. Ninguna empresa, ningún negocio, ningún proyecto, ningún plan sale adelante sin compromiso. Cada persona se compromete con un plan, se compromete con un proyecto, se compromete con una iglesia, con un grupo de música, con un negocio, y se deja la piel en ello. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nos dejemos la piel. He hablado de Juan el Bautista. ¿Alguien me puede decir qué le pasó a Juan el Bautista por predicar el Evangelio? Yo os animo a que os comprometáis. Y no vamos a caber en esta iglesia. Tendremos que irnos a otra, como desean algunos de esta iglesia. Tendremos que abrir un local 6 veces más grande. ¿Vosotros lo creéis? Yo lo creo. Que el Señor os bendiga.